¿Cómo puede explicarse que 14 millones de adultos mayores, adultas y adultos mayores, tengan una pensión bimestral? Que en total, si sumamos todos los bimestres que reciben los adultos mayores y el número de adultos mayores, representa más de 500,000 millones de pesos al año. 500,000 millones de pesos al año. Medio billón de pesos. ¿De dónde sale ese recurso? De lo que antes era corrupción. No hay otra explicación. Antes no había esos programas, no había la pensión de adulto mayor. Lo que había era un esquema muy corrupto de compra del voto. Se utilizaban los programas del gobierno para dárselos a quien coincidía con una posición política, con un partido político. Se preguntaba, hambre cero, ¿no? ¿Cómo se llamaban todos esos programas? Oportunidades, solidaridad, prospera. Entonces era, ¿a qué partido perteneces? Ah, pues a uno distinto del PRI. Ah, pues no te toca. A la hora de la elección, ¿por quién vas a votar? Ah, bueno, pues otro partido político. Ah, no te toca. ¿Quieres el apoyo? Tienes que votar por el partido político en el poder, que en realidad era el PRIAN. Dos partidos políticos que durante el neoliberalismo no tuvieron diferencia entre uno y otro. Tan es así que en el 2021 y el 2024 salen juntos en la elección, ya sin nada que vele esa posibilidad de reconocerlos como un solo partido político, o una sola visión de país, o un solo proyecto de país. Así era antes. Para los jóvenes que hoy nos escuchan, que tienen una beca si van en preparatoria pública, esa beca no existía antes de que llegara López Obrador. Y había becas vinculadas con su afinidad política o con su calificación, que no quiere decir que no tengan que hacer un esfuerzo personal todas y todos, pero nosotros los construimos como derechos universales para todas y para todos, para mejorar la condición de las familias y evitar que los jóvenes puedan salir de la escuela, o las niñas y los niños. Son programas de bienestar vinculados con derechos del pueblo de México, una visión completamente distinta. Ese recurso no existía antes, hoy es 1 billón de pesos. ¿De dónde sale ese billón de pesos? Pues de actuar contra la corrupción y contra los privilegios, que no se condonen impuestos y que se sirva al pueblo, porque ese es nuestro papel. Somos gobiernos del pueblo y trabajamos para el pueblo y por el pueblo. Esa es la gran diferencia entre el pasado y el presente. Y hay que comparar con lo que se hizo en el pasado, porque también se olvida. Periodo neoliberal, diciembre del 82 a diciembre del 2018, 36 años. 6 sexenios, Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, que llega con un fraude electoral, porque debería de haber sido el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas presidente, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, 6 sexenios. Durante el sexenio de Miguel de la Madrid, la inflación más alta que haya habido en la historia del país, caen los salarios a niveles bajísimos porque el salario no aumenta con la inflación y a partir de ahí los salarios se estancan. Ahora, recuerden que en 2018 el salario mínimo era 2,800 pesos. El salario mínimo hoy es de más de 9,400 pesos, 154% arriba en términos reales. Pero eso no es todo. Vamos a recordar, Salinas de Gortari, que llega con un fraude electoral, privatiza todas las empresas del Estado, que supuestamente no funcionaban por corrupción, pero en vez de resolver la corrupción de esas empresas del Estado, lo que hacen es privatizarlas, porque era la visión del exterior y la visión de esos tecnócratas que llegaron en su momento al poder. Privatiza las empresas del Estado. Cuando llega Salinas de Gortari, solamente había una familia en la lista de Forbes, de multimillonarios del mundo. Cuando sale Salinas de Gortari hay 40 familias en la lista de multimillonarios del mundo. ¿Quiénes son? A los que se les regalaron, porque realmente se les regalaron, las empresas del Estado, las empresas del pueblo de México. Eso pasa en el periodo de Salinas. Y luego el periodo de Zedillo. Y en el periodo de Zedillo, porque con Salinas nos vendieron que ya habíamos entrado al primer mundo, que México estaba cambiando, que ya éramos parte de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, que entrábamos al tratado comercial. ¿Y qué pasa en 1994? Una crisis económica profunda. Unos le llamaron el error de diciembre, porque ya se lo querían agenciar a Zedillo, y otros le dijeron la culpa de Salinas de Gortari.
El caso es que viene una devaluación del peso y viene un incremento de las tasas de interés tremendas. ¿Y a quién se rescata? A los de arriba, a los bancos que eran del Estado y se privatizaron. A los bancos se rescatan a empresarios que ni siquiera tenían deudas, pero por la corrupción se rescataron. Y a la gente de abajo, a la que había comprado una casa con una tasa de interés del 6% y de pronto se convirtió en 100% y no la pudo pagar, pues tuvo que entregar su casa. Es el periodo o de los periodos de mayor migración de México a Estados Unidos. Bueno, la corrupción del Fobaproa es un escándalo y sucedió con Zedillo. Y luego viene Fox, que supuestamente era el cambio a la democracia. Ya nada más hablemos de la democracia. El desafuero de López Obrador, como López Obrador estaba por las nubes, por lo que había hecho en la Ciudad de México en el 2003, 2004, por los programas de bienestar, quieren evitar al máximo que llegue a la presidencia de la República. Ese grupo, realmente. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Una campaña y además le inventan un delito para acusarlo de que tenía un delito que era la violación a un amparo. Lo desafueran, nada más que no contaban con la movilización popular de millones de mexicanas y mexicanos en todo el país. Se tienen que echar para atrás en el desafuero, pero cometen el fraude electoral del 2006. López Obrador debería de haber sido presidente en el 2006. Es el legado de Fox, la falta de democracia. Y bueno, tiene muchísimo dinero en aquella época porque el barril de petróleo estaba en $100, se explotaban 3.4 millones de barriles diarios. ¿Y qué recordamos del periodo de Fox? De obras importantes de infraestructura. Y luego Calderón, que también llega con un fraude electoral y se inventa la guerra contra el narco y deja el país con casi 3 veces los homicidios diarios de cómo lo recibió. Y luego Peña, que ya no hablemos de los escándalos de corrupción, que son muchísimos, hasta que el pueblo se harta y dice, queremos un cambio. Y la gente vive el cambio, lo vive mejor. Si no, no habría un reconocimiento del bienestar. ¿Y por qué vive mejor? Porque el recurso público se le regresa al pueblo, en obras públicas y en programas de bienestar, en educación y en salud, a diferencia del pasado. Ese es el gran cambio. Antes se gobernaba para unos cuantos, para el beneficio de unos cuantos, y ahora se gobierna para todas y para todos los mexicanos, nada más que por el bien de todos, primero los pobres.